Bueno, Dios le bendiga a la amada Iglesia de nuestro Señor Jesús. Y hoy nuevamente Dios nos trajo para estar juntos, para escuchar su palabra, para recibir su bendición, para abrir nuestro entendimiento a la voz de Dios. Y la palabra que el Señor puso en mi corazón en esta noche para compartir juntos está en el libro de San Juan, capítulo 14, donde habla Jesús es el camino al Padre. En este relato bíblico, el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos y Él les explicaba algo que iba a ocurrir para que ellos tuvieran confianza cuando tuvieran que enfrentar esta situación. Que tuvieran confianza en Él, en sus promesas. Que tuvieran confianza a pesar de la situación negativa, adversa, o como la queramos llamar, que ellos iban a atravesar. Era un tiempo de proceso para ellos. Por eso que dice así la palabra de Dios, que Él les decía a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hasta aquí la palabra del Señor. Amada Iglesia, el Señor tuvo una conversación con los discípulos, porque ellos estaban a punto de vivir un proceso en el cual tenían que tener una base, un fundamento, donde apoyarse cuando llegara este momento. Por eso el Señor les hablaba
de esta manera, un poco fuerte, le hablaba de una manera, de una revelación que quizás no le traía a ellos contentamiento en el corazón. Quizás le produciría tristeza porque estaban a punto de quedarse solos y tenían que aferrarse a la fe. Por eso es que el Señor le decía: creed en mí, porque ellos dudaban un poco de la palabra de Dios, porque no habían vivido este proceso, y no es fácil creer por fe. Aunque no entiendas, creer en la palabra y en lo que Dios te promete, porque las promesas de Dios se cumplen, son fieles, son verdaderas, son la fidelidad, porque Dios es la fidelidad. Ahora, Él les reveló, Jesús, y le dijo: yo me voy primero porque tengo algo que arreglar. ¿Qué es lo que tenía que hacer el Señor? No solo era preparar lugar para ellos. Quizás uno en su mentalidad humana piensa y va a arreglar algún lugar donde vivamos o estemos cómodos, o en la eternidad que pasemos con Él nos va a preparar un lugar donde podamos vivir dentro del reino de Dios, pero con otra vestidura, la vestidura celestial. Entonces, la palabra del Señor nos lleva a esta reflexión. Cuando Jesús le dice: yo tengo algo que arreglar, faltaba un proceso concretarse, y que era sacarles la llave de la muerte que tenía Satanás, el diablo, en posesión. Con su muerte y resurrección, Dios iba a transformar esta situación y le iba a arrebatar al diablo derechos que no les correspondían y que él creía que iba a poder dominar eso eternamente. Cuando Jesús muere en la cruz, el diablo se gozaba, pero lo que él no sabía, que descendió a las profundidades del infierno, porque había almas encarceladas que tenían que ser liberadas porque estaban injustamente en aquel lugar cumpliendo una condena. Jesús tenía que terminar el proceso para una preparación para los hijos de Dios. Le arrebató la llave de la muerte al diablo, liberó a muchos que estaban encarcelados injustamente, y luego de esto dice que él volvió y resucitó. Amén. En ese proceso de 3 días de muerte del Señor, no es que Él quedó dormido, descansando para que el Padre lo resucite. Esos 3 días que Jesús salió de ese cuerpo de carne, espiritualmente hizo una obra tremenda a favor de la humanidad. Porque ya el diablo no puede decidir cuándo tú tienes que morir. La muerte pasó a tomarla en posesión el Señor. Y todos tenemos un destino, un tiempo programado para estar en la tierra y luego volver de donde vinimos. Pero ¿sabes algo, amada iglesia? Dios me trajo en esta noche para compartir contigo esta palabra y que entiendas y sientas en tu corazón
que tu dependencia es el Señor. Amén. Tú no dependes del gobierno, no dependes de una ayuda de otra persona, tú dependes de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios toca el corazón de los reyes. Y Él puede usar personas como ángeles para que te socorran, para que te ayuden, para que en un tiempo difícil aparezca un bálsamo que le dé descanso a tu corazón y cobres nueva fuerza para seguir luchando, para seguir adelante, para perseverar en el camino de Dios, puesta la fe en Jesús. Amada Iglesia, dice la palabra de Dios, que Él les dice, cuando yo me vaya, ustedes le tienen que pedir al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, y yo haré. O sea, yo les responderé, yo les supliré la petición. Y Él le decía en esta charla, cuando hablaba con los discípulos, porque tenían muchas inquietudes en su corazón, y el Señor les decía, si ustedes no pueden creer en mi palabra, por lo menos crean en las obras. Los enfermos que se sanan, las personas que son transformadas, los hombres o mujeres o jóvenes o gente mayor que se acostumbró a una vida pecaminosa y hurtan, roban, mienten, estafan, calumnias. Y de repente empiezan a creer en las promesas de Dios y se van transformando, porque se transforman sus pensamientos a la voluntad de Dios. Entonces Él le decía, porque Él sabía que era difícil creer por fe en la palabra y en una promesa. Uno viene formado de las corrientes del mundo donde solo se viven estafas, mentiras, engaños, donde se busca sacar provecho y saciar la necesidad de uno en distintas áreas de la vida. Jesús lo sabía, por eso le decía, si no pueden creer en mi palabra, crean por las obras. Los delincuentes, los asesinos, los homicidas, cambian la mentalidad y dejan de hacer lo malo. Las prostitutas se santifican por la palabra y dejan de pecar porque le vuelven los valores a despertar. Y cuando uno entiende los valores que Dios puso en uno, entonces ya la vida se empieza a ordenar. Amén. Una hermosísima charla que tuvo Jesús con los discípulos. Una charla que deja mucho que revelar, pero el esfuerzo de Jesús era que ellos entendieran que había un proceso que iban a pasar, entonces los quería cimentar en esa palabra, para que ellos se aferraran en el tiempo de la prueba, de la dificultad, de la tormenta que iban a tener que pasar, cuando vieran al Señor Jesús crucificado, muriendo así en la cruz. Aquel que despertó mucho la esperanza, aquellos que Jesús, con el proceso que vivió, le dio esperanza a los que vivían en desesperanza, le dio fuerza a los que estaban cansados de luchar, le dio la oportunidad de volver a empezar a aquellos que habían
terminado creyendo que por todo lo malo que vivieron o hicieron, ya para ellos no había otra oportunidad. Sin embargo, en Cristo se podía volver a empezar. Todo esto Jesús le hablaba a sus discípulos para prepararlos. Y Él le dijo algo que ninguno le preguntó nada, porque quizás lo que le dijo Jesús pasó por la mente de estos hombres y como no entendieron nada, no le preguntaron nada. Y Él le dijo que Él tenía algo que terminar. Él tenía un proceso que terminar, se iba a ir para preparar lugar para ellos. Entonces hubo una transformación, hubo un cambio de gobierno. Satanás mataba, destruía familias, linajes enteros, porque él tenía la llave de la muerte. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús salió de ese cuerpo de hombre, descendió a las profundidades del infierno, le arrebató la llave de la muerte al diablo y Él nos dio vida en abundancia. Cuando el diablo festejaba la muerte de Jesús, Jesús estaba preparando algo terrible a favor nuestro. Y era quitarle el gobierno a Satanás para hacer lo malo y revertirlo en bendición para nosotros, porque íbamos a depender de Él. Amén. Mira, había un rey que se había enfermado porque había llegado su tiempo de partir. Y dice la palabra de Dios que Dios mandó un profeta a revelarle que se lo iba a llevar y que preparara su casa. ¿Qué es lo que le quería decir con esto al rey? Preparar la casa es ordenar, delegar autoridad, responsabilidad. Dentro del tiempito que le quedaba, poder hacer entender que su vida, su responsabilidad como miembro de esa familia iba a recaer en otras personas que son las que iban a quedar. Pero él, siendo un hombre de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, se dio vuelta a la pared, lloró delante de Dios y le dijo: Señor, recuerda todas las buenas obras que hice en la obediencia a ti que siempre tuve. Y Dios escuchó el clamor y el dolor del corazón de este rey, porque él quería quedarse con su familia. Y sabes que antes que salga del reino, el profeta Eliseo, dice la palabra de Dios, que vuelve a entrar al reino porque la voz de Dios le dijo: vuelve, ve al rey porque escuché su oración y dile que le agrego tantos años más de vida. Amén. ¿Qué es lo que pasaba? Jesús tenía el poder y la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. ¿Sabes? Esto que te estoy hablando del rey Ezequías está en el Antiguo Testamento, todavía no había nacido Jesús. Pero Dios tenía la autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre todos los demonios. Pero había una regla legal espiritual que se tenía el diablo y los demonios que sujetar. Entonces Dios daba la orden y la orden de Dios se cumplía. Le alargó los años de vida.
Pero después, cuando nace Jesús, se acerca a nosotros, camina con el hombre, se introduce donde está la necesidad, el sufrimiento, el dolor, y le enseña la revelación del reino de Dios, porque Él vino a establecer un reino en lo espiritual, pero con nosotros los que habitamos en la tierra. Y a través de esa enseñanza de Jesús, a través de esa revelación gloriosa, que es la palabra de Dios como una nueva cultura en la tierra, pero para la vida espiritual. Así la gente entendió que quizás venía a través de Jesús ese Dios y profeta que tanto esperaban su llegada, y se agolpaba la multitud para llegar a donde estaba Jesús. Y Jesús hizo una gran obra, porque era tanta la compasión por las almas perdidas y el dolor del corazón de Jesús por el sufrimiento de las personas. Él nos vino a juzgar a las personas, Él vino a salvarlas para que sus almas no se pierdan ni vayan a un lugar de tormento. Amada iglesia, ¿cuánto nos ama el Señor? Yo le decía, Señor, yo voy a hablar tu palabra y meteme en esa reunión que tuviste con los discípulos. Porque quiero, al leerla, estar escuchándote y tratando de entender qué es lo que querías expresar. ¿Cuál era tu intención con esta charla? Porque también nosotros tenemos que aprender. Amada iglesia, el Señor en esta noche quiere hacer contigo, quiere enseñarte, quiere que tomes para ti estas promesas que Él nos da a través de su palabra. Y Él te está diciendo, yo sé que te cuesta creer por fe, vivir por fe. Pero si no podés creer por lo que te está diciendo mi palabra, por lo menos cree por lo que ven tus ojos, la transformación de las personas, la sanidad de los cuerpos, los milagros, los prodigios y la maravilla que estoy haciendo a través del Evangelio en la tierra. Para Dios no hay imposible, iglesia. Él nos ama de una manera sobrenatural. Él nos tiene paciencia, Él nos habla, Él nos invita, Él nos persigue. Él nos llama, nos da nueva oportunidad. Y para Dios no importa tu pasado, Él lo que quiere es un nuevo comienzo con Él. Amén. Así que, amada iglesia, la palabra de Dios en esta noche nos está enseñando una gran verdad. Lo que le dijo a los discípulos, tengo algo que hacer, por eso los voy a dejar solos. Voy a preparar un lugar y los vendré a buscar. Ese lugar es la salvación de nuestra alma. La vida en comunión con Él por la eternidad. Esa es la preparación que Jesús iba a hacer. Cuando entró en el infierno, liberó esas almas que estaban esclavas y justamente le arrebató las llaves de la muerte al diablo. Y sabes, amada iglesia, transformó un gobierno injusto en un gobierno justo para nosotros. Por eso que en esta noche, a través de esta palabra, si tú estás entendiendo lo que Dios le está hablando a tu corazón, yo quiero invitarte para que ahí donde tú estás, si quieres ponerte de pie, quedarte sentada, si tú quieres venir al altar, en esta noche habla con el Señor, vamos a adorarle y dile, Señor, yo estoy escuchando tu palabra y estoy entendiendo que te necesito. Estoy entendiendo que me cuesta creer, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad para que yo pueda recibir esta bendición. Amén.
Le damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor en esta noche. Para Él sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús.